Si nos acompaña el secretario general del Suntrax, Saúl Méndez, porque vamos a conversar con él sobre las perspectivas que tiene el sector obrero para el año 2023. Bienvenido, Saúl, buenos días, gracias por estar con nosotros. Y hay muchos temas, tanto político, económico, social y educativo. ¿Y cómo ustedes ven el tema, más que todo político, cuando en estos momentos hay una mesa de diálogo estancada? Bienvenido. Hombre, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos, un abrazo a quienes nos van a ver en estos momentos por señal abierta de televisión, nos escuchan por radio y a quienes nos van a accesar por redes sociales. En realidad el diagnóstico es bastante claro. El país nuestro es un país de muchas posibilidades, es un país económicamente bueno. No obstante, la situación en términos generales es que se ha convertido en un país excluyente de las mayorías. El problema de la inequidad es profunda en Panamá, no por falta de recursos, debemos advertirlo, sino específicamente por la mala distribución de la riqueza. Hay un abuso en la forma de acumulación, en el marco del desarrollo del modelo económico, y todo esto trae como consecuencias graves problemas en el país, como lo es, por ejemplo, el desempleo, como son los empleos formales con bajos salarios, que es parte de nuestro problema, como son los problemas en materia de la seguridad social, como es el problema de los altos precios frente a los bajos ingresos de la población en términos generales. Vemos deteriorar el sistema de salud público, el sistema de educación público, permanentemente, no toda la población accesa al servicio del agua potable, y en términos generales allí es donde está el problema que nosotros tenemos. No hay un plan nacional de desarrollo que conduzca al país hacia un destino finalmente. Después de la invasión, para hacer el corte histórico, cada quinquenio quien ha llegado en función de sus propios intereses, del grupo económico que apoya determinadas candidaturas, y al final el ejercicio del gobierno de cada quinquenio es el beneficio del grupo económico que financió la campaña. Y al carecer en realidad de un norte, lo que podemos encontrarnos en el camino es un fracaso rotundo desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, económico, y económico no en función de que no haya crecimiento, sino que no hay distribución de ese crecimiento, que para hablar de crecimiento de un país, de su Producto Interno Bruto, requiere de que todos salgamos a trabajar, que las fuerzas productivas reales del país, es decir, los trabajadores en primera instancia y quienes invierten en el capital y el Estado, puedan generar esa riqueza, pero esa riqueza tiene que distribuirse mejor. Ahí están los problemas y creo que ahí está la perspectiva de salir de ellos. Buenos días, Saúl. Gracias. Quiero aprovechar tu presencia aquí para, a través tuyo, hacerle llegar a la clase obrera de Suntrax nuestras felicitaciones de Año Nuevo y nuestro deseo de que contribuyan a resolver esto que tú has planteado. Yo quisiera hacerte un par de preguntas, siempre teniendo en mente, Saúl, que este es un mundo caracterizado por la incertidumbre. Quien te diga que sabe lo que va a pasar en el 22, 23, bueno, en el 23, 24, es un riesgo, es muy difícil. Pero teniendo eso en mente, ¿cómo Saúl Méndez, un dirigente de importancia en este país, en el movimiento sindical y político, mira el 23? ¿Cuál crees tú que van a ser los temas centrales del movimiento social en Panamá? Y la segunda pregunta es, ¿cómo tú ves el proceso electoral con miras al 24? Porque al final del día, parte de lo que está planteado tiene que ver mucho con la calidad de las propuestas electorales que nosotros tengamos con miras al 24. ¿Cómo usted ve eso? Bueno, primero vemos el 23 todavía como muy sombrío para la mayoría de la población. Y esto en realidad no tiene que ver con los indicadores, porque los indicadores y quienes han calculado el posible crecimiento económico del país comparado al año pasado, lo cierran, que puede estar por arriba del 5%, etc. El problema de Panamá no es crecimiento económico, el problema de Panamá es distribución de riqueza. Y cuando vemos eso en el 2023, en realidad no hay nada que indique que eso va a cambiar. Y como eso no va a cambiar, es decir, la matriz no cambia del problema, entonces los problemas se están agudizando, que es lo que está ocurriendo en Panamá. De nuevo, ejemplo, hoy de cada 100 puestos de trabajo, 60 son informales. Y en muchas de este conteo
no se incluye el sector primario, es decir, el agro. Quiere decir que puede ser superior. Quiere decir que el modelo económico que se ha implementado, el modelo económico no liberal, no tiene los resultados que requiere el país para crecimiento, para la vida digna, entendida la vida digna como la forma de reproducir la misma, educación, salud, vivienda, agua potable, trabajo, salarios dignos, etc. Entonces tenemos un problema de estancamiento. Fíjese que hubo la posibilidad de que en julio de este año, a través de lo que yo y nosotros denominamos la democracia directa, el pueblo salió a exigir demandas a una serie de problemas que se plantearon, pero no solo salió a exigir esas demandas, sino dio una orden contundente a quien está administrando la cosa pública que había que buscar soluciones. Quien media esas soluciones dice, bueno, vamos a hacerlo en dos tiempos, vamos a buscar cosas inmediatas y después vamos a discutir la raíz del problema. Y cuando hablamos de la raíz del problema, entonces hablamos de las estructuras del sistema capitalista que se desarrolla en Panamá y su forma de modelo económico que se está discutiendo, que es lo que ha generado los problemas que tenemos. Pero ¿qué ha ocurrido? Por un lado, es el quien se beneficia del status quo actual, el poder económico, que es el poder de facto, pero que controla los poderes del Estado formal, ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera, tribunal electoral, se niegan entonces a discutir y dice que no se le invitó a la mesa, etcétera, pero ellos no quieren discutir el fondo del problema y el gobierno, que es un peón de ese poder económico, entonces también se niega a seguir discutiendo. ¿Qué ocurre con esto? El 2023 nos sorprende si una discusión de esa magnitud, de esa profundidad, para cambiar lo que está mal y para seguir avanzando, que es lo que todos queremos. ¿Y qué está mal? La exclusión, la mala distribución, la forma en que se apropian de los recursos que son de todos, sean naturales, minerales, los recursos económicos, en fin, la podredumbre que hay en la estructura del Estado. Esas cosas tienen que cambiar. Puede cambiar de varias formas. Puede cambiar en una mesa de diálogo, puede cambiar en una acción social del pueblo, puede cambiar combinando todas las formas de lucha y nosotros por ahí creemos que está la salida, es decir, que el pueblo pueda realmente organizarse, concientizarse y luchar por una salida realmente democrática que represente los intereses de todos, especialmente de los excluidos de la mayoría, y que podamos buscar salida. Cuando vemos el tema electoral, cada vez está más cuestionado el Tribunal Electoral. Fíjese, yo fui candidato en las elecciones pasadas. Nos presentamos porque nos robaron el 2% para que sobreviviera el Frente Amplio por la Democracia como partido. Presentamos una querella penal y hoy vamos a llegar a la segunda elección y eso nos ha ventilado jurídicamente. Presentamos la prueba de cómo se robaron los votos del FAN. En las actas están escritas, quítale los votos al FAN, pónselo a X partido. Está escrito, está documentado por las propias actas electorales, pero no ocurrió nada. Entonces hay un cuestionamiento serio a la institución del Tribunal Electoral por todo lo que viene ocurriendo. La vez pasada, los candidatos independientes recogieron firmas de difuntos, de neonatos, y aquí no pasó nada. Y pudieron ser candidatos. ¿Qué hizo la justicia electoral o qué hizo el Tribunal Electoral? No hicieron nada. Entonces, en esta oportunidad, cuando se reglamenta la posibilidad de las candidaturas de libre postulación y vemos el problema del software que nos vendieron como lo máximo para recoger la firma y vimos todas las debilidades que tiene, hoy es el día y se habla de casi 30.000 firmas que van a anular, pero que nadie conoce. Ni cuándo ni cómo. Se habló de una auditoría, nadie conoce los resultados de la auditoría. Y así sucesivamente. Entonces la normativa en materia electoral y la forma en que se está manejando no da garantía. El último nombramiento del último magistrado, un personaje vinculado directamente al partido de gobierno, que es lo que ha ocurrido realmente cada vez que se nombra un magistrado en el Tribunal Electoral, con claros vínculos. Y entonces que me quito el nombre o la afiliación de CPRD, etcétera, y ahora soy el magistrado y voy a dar garantía de transparencia, en fin, eso no está funcionando. Entonces la famosa democracia formal que tenemos cada vez más está distanciada del sentir de la gente, de las necesidades de la gente. Y aunque el pueblo vote, porque el pueblo ha entendido que es correcto votar, no encuentra lo fundamental, que es la solución a sus problemas. Y cada elección se convierte en aquel campaña mediática
quizás en un circo que elige a un personaje que a los 3 meses o 6 meses ya la gente está descontenta porque nada cambió. Ahora, Entonces yo creo que hay que ver eso y poder verlo de forma integral. Saúl, entendiendo claramente, tenemos televidentes y radioescuchas, estamos conversando con Saúl Méndez, dirigente del Suntrack, entendiendo la situación política que hay y entendiendo de que tú como miembro dirigente de un colectivo, la línea siempre es producto de ese debate interno, entendiendo eso, desde el punto de vista tuyo ahora, ¿cuál será la participación de Suntrack en la descripción de este proceso que usted ha visto en el 23? ¿Qué podemos esperar de Suntrack con respecto al proceso electoral, con respecto a la participación? ¿Qué cosas ustedes han pensado que va a ocurrir? Porque América Latina vive quizás, y el mundo en general, vive uno de los momentos más complejos. El 1 de enero, el domingo Lula da Silva asume la conducción del Perú, de Brasil, moviendo Brasil en un gesto dramático y revolucionario, diría yo, casi, hacia el centro. Si él logra movilizar hacia el centro, ha dado un paso gigantesco en la transformación. ¿Qué miras tú como dirigente? Fíjate, yo creo que Suntra y el movimiento popular en términos generales, especialmente las organizaciones que hemos logrado organizar, esto es importante, porque la retoma de Suntra en el año 90 construyó el Suntra que el país conoce hoy y que el mundo conoce. La lucha contra la reforma del Código de Trabajo permitió organizar la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, como central obrera clasista y representante de los intereses de los trabajadores. La lucha contra la reforma a la seguridad social permitió fundar un frente social más amplio, Frenadeso, donde nacen las tesis fundamentales de democracia real, de construcción de poder popular, que es un elemento estratégico, revolucionario, es decir, empoderar al pueblo, organizarlo para que sea protagonista de los cambios, y el planteamiento de constituyente originaria, que barra la podredumbre, del Frente Amplio por la el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Frenadeso, nace la tesis de acelerar el proceso a través de un instrumento político electoral, el cual llamamos Frente Amplio por la Democracia. Hemos participado 2 veces con los resultados que ya conocemos, y en esta oportunidad, frente al enorme vacío que existe en el país de una salida, en medio de la coyuntura de julio, llegamos a tomar la decisión en firme de presentar la candidatura de la compañera Maribel Gordón para la presidencia por la libre postulación. Entonces estamos recogiendo las firmas, Suntra es protagonista, sin duda, en ayudar a recolectar esas firmas. Vamos por ese tercer escaño, uno de los 3 que están allí. Hemos tenido muchas dificultades, como ya hemos anunciado con anterioridad, pero la aspiración es que podamos darle al país una opción real de cambio. Y esto es importante. Cuando estuvimos en los debates presidenciales en la ocasión pasada, si en algo coincidieron todos los análisis, era que las propuestas nuestras eran distintas al resto. Eran 8 candidatos, 7. La única propuesta diferente era la que encabezábamos nosotros. Esa misma propuesta, obviamente mejorada, analizada, puesta en contexto actual, es la que se presentará como propuesta de salida al problema nacional, como Plan Nacional de Desarrollo, que abarca todo lo que tiene que ver con educación, salud, vivienda, agua potable. La educación vinculada, sí, al ejercicio ese laico, científico, liberador, pues eso es lo que necesitamos como educación. Obviamente también vinculada al tema de la producción, pero primero, es decir, al ser humano, es decir, como forma cultural, ideológica, políticamente, a la gente, cómo la gente participa con criterio. Y estos elementos son fundamentales Pero para el viene desarrollo. de nuevo para el 2023 ese llamado a una nueva constitución, porque al parecer no hay nadie que la quiera discutir, porque también se hizo para la recolección de firmas y no dieron. Fíjese que la propuesta que nosotros hemos hecho está fuera del marco de la institucionalidad. La propuesta que nosotros hemos hecho es que el pueblo tenga la capacidad de autoconvocarla. Para que eso ocurra, el pueblo tiene que estar organizado. Y le voy a poner un ejemplo concreto porque parece abstracto. El Estado, con quienes lo regentan en este momento, funciona de la manera que quiera. Pero en julio de este año, el pueblo le dijo, ven acá, párate ahí un momentito. Tú tienes que, aquí hay muchos problemas que nos están matando. Vas a resolverlo y lo vas a hacer de esta manera.
Ese es un ejemplo de esa democracia y del empoderamiento de la gente. Es un momento en que la gente manda, no obedece, manda a quien está mandando, a quien le depositó el voto. Y ese poder del pueblo es el que es capaz de conquistar la constituyente originaria, no recogiendo firmas para la constituyente paralela, sino por la necesidad de transformación y cambio que requiere el país, y una constituyente originaria, conceptualmente hablando, no está subordinada a ninguna regla, es el pueblo usando el poder legítimo que le pertenece para darse esa nueva constitución. No la van a regalar los sectores de poder, tenemos que conquistarla. Por eso el camino es un poco más largo y vamos a encontrar eso que tú dices. Hay quienes se niegan a discutirlo, hay quienes te dicen no, es por la paralela, hay quienes te hablan no de constituyente original tratando de robarse el concepto, pero para enmarcarlo dentro de la misma regla del juego, es decir, jugar el gatopardismo, cambiar todo para no cambiar nada, y nosotros estamos por cambiar todo. Nosotros hemos estado discutiendo aquí con diferentes actores de la vida política y social del país la necesidad de la inclusión. Pero, por ejemplo, hemos denunciado también aquí, en nuestros análisis matutinos, un proceso que se sigue contra dirigentes sindicales de una acusación que no tiene ninguna base, nada más que intentar llevar a la cárcel a dirigentes sindicales sin ninguna razón jurídica de peso. Lo hemos dicho aquí con claridad. Pero en nuestro continente hay muchos movimientos y hemos perdido el centro político del país. Cuando hablo del centro político me refiero a la gran mayoría, porque nos ponemos en los extremos. Y la aglutinación de ese centro, la reconstrucción de ese centro, es fundamental. ¿Qué elecciones de julio de este año sacaron ustedes con respecto a la formación? Porque ahora veo que la candidatura de la profesora puede ser una solución. Yo soy partidario de que todas las fuerzas políticas deben ser incluidas en el debate y en la discusión y en la construcción de la nueva propuesta de país que queremos. Sin duda. Fíjate, yo creo que en el caso nuestro panameño no hay los extremos de lo que se está hablando, por un lado. Solo existe uno, que ha sido el que nos ha gobernado desde 1903 hasta aquí y que ha implementado el modelo económico neoliberal hace más de 42 años, que es la derecha pura y dura, matizada, porque obviamente es posible que de forma te digan no somos distintos, etcétera, pero en realidad son la misma cosa. Eso está demostrado, es decir, solo basta revisar los últimos 33 años y nos damos cuenta que están cortados por la misma tijera, por un lado. Por otro lado, creo que el pueblo, en un proceso histórico, que nosotros nos sentimos herederos de ese proceso histórico de resistencia, también se ha logrado recuperar. Es decir, después de la invasión, lo que era el movimiento popular quedó destruido totalmente y empezar a construir movimiento popular, movimiento sindical, movimiento campesino, indígena, barrial, etcétera, es un trabajo duro que se ha tenido que desarrollar y lo hemos desarrollado porque yo hablé de las expresiones que hemos logrado organizar como parte de esa estrategia de acumulación de fuerza social para el cambio, fuerza capaz de poder llevar al pueblo hacia adelante. Y en varios temas nacionales hemos logrado poner al pueblo a identificar su realidad y cuáles son sus intereses y que lucha por él. ¿Y qué significa esto? Significa que en esta construcción de poder popular, en este concepto de que el pueblo pueda erigirse en sus propias piernas y caminar, naturalmente las organizaciones del movimiento popular tenemos que jugar un papel. Ahora, ¿qué pasa con los procesos amarillos? Yo mismo he sido víctima de más de 5 procesos amarillos donde se me ha tratado de inculpar de actos delictivos para tratar de sacarnos del escenario en momentos de la coyuntura. Y en el caso último que se está discutiendo y el que yo conozco, fundamentalmente el de Gabriel Castillo, aunque he accesado parte del informe, Gabriel Castillo conoce, es decir, el informe de la Contraloría General no habló de dolo por ningún lado. Y es la joya de la corona en un proceso penal en el que se aplica, ya sea por corrupción, o sea por peculado, o sea por malo manejo de fondos, esa es la joya de la corona, la auditoría de la Contraloría. Y resulta ser que la auditoría de la Contraloría dice, aquí hay falta de manuales que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo, aquí hay falta de controles, aquí hay que mejorar esto. En el caso
de algunos recursos que ellos plantearon que se utilizaron, pero que no debió haber sido así. Dijeron, regrésenlo. En el caso nuestro en particular, había que aportar las facturas y se aportaron. Gabriel Castillo fue exonerado, quiero decir, en términos jurídicos, fue sobreseído, primero provisionalmente, después definitivamente, pero como todos sabemos cómo está la justicia en este país, cuando enfrentamos en el periodo del quinquenio de Martinelli, la ley Chorizo y lo demás, se volvieron a reabrir esos casos y finalmente hay un fallo que es, a todas luces, a nuestro juicio, desde el punto de vista jurídico y político, ilegal. Hay un fallo en primera instancia. En primera instancia, claro, porque hay que seguir apelando al mismo, pero se festina con eso. Sí. ¿Quiénes festinan con eso? Los enemigos. ¿Los enemigos de quién? Los enemigos de las mayorías del pueblo. Y yo coincido con ustedes que ese proceso que se está siguiendo ahí no tiene ninguna base jurídica. No tiene base Yo jurídica. coincido porque lo no conozco la completo tiene. el expediente. Yo pedí el expediente después porque me sorprendió la sentencia estando en un congreso en Melbourne, específicamente con los compañeros del sindicato de la construcción allá, y obviamente inmediatamente empecé a llamar a Panamá, a hablar con los abogados, a hablar con Castillo, a hablar con todos y a ver qué era lo que estaba ocurriendo, a pedir la sentencia. Esa sentencia salió pública y los juzgados nunca tuvieron la sentencia. Nosotros hasta ahora que nos pudimos notificar la sentencia es que la conocemos en plenitud, pero se festejó. Y esa es parte de la lucha que yo coincido contigo, Blandón, que hay que abrir el debate. Yo cada vez que tengo la oportunidad de venir aquí y expresarlo, lo digo. Aquí las grandes corporaciones de medios de comunicación tienen cerrado el debate ideológico, político, de los temas nacionales, porque ellos nada más tienen una sola línea, es la dictadura de la línea neoliberal única. Y como no se abre el debate, entonces no hay la posibilidad de contrastar posiciones y posiciones, lo cual es muy grave en el país. Saúl Méndez, gracias por estar con nosotros hablando sobre esas perspectivas para el año 2023 y que pase un feliz año. Me permito robar unos segundos Sí. para felicitar al pueblo panameño, para felicitar al pueblo en términos general del mundo, a los pueblos de nuestra América Latina y del Caribe que luchan por los cambios y transformaciones. Nosotros estamos dentro de esa línea y ahora que nos reunimos todos en familia para recibir el nuevo año, reflexionemos el Panamá que queremos construir y cómo lo vamos a conquistar porque no nos lo van a regalar. Felices fiestas a todos y un abrazo fraternal.